Bueno, estamos con el abogado, analista, articulista y político Pablo Gea, lo que antaño podríamos llamar un intelectual, un hombre con un gran celo por la búsqueda de la verdad, de la justicia, hecho a sí mismo, que vive de su trabajo profesional y que a tiempo y destiempo, como dice el Evangelio, trata de defender España y la libertad. Y hoy nos viene a presentar su último libro, El Estado del Führer. Buenos días, Pablo. Buenos días, Diego. ¿Por qué te has lanzado esta aventura de escribir un libro sobre el nazismo, un tema que quizás está muy machacado y estudiado? Pues precisamente por eso, porque está tan machacado y tan estudiado que ya ha dado lugar a una literatura muy copiosa. Y este libro es la segunda parte de una trilogía que tengo prevista sobre la cuestión de las revoluciones y del totalitarismo. Saqué un primer volumen sobre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, concentrándome en las políticas de terror, es decir, cómo estas revoluciones dieron lugar a dictaduras y, por lo tanto, cómo se implementó esa política de terror y de asesinato en masa, que una depende de la otra. El terror comunista en la Unión Soviética y en la China de Mao y en las dictaduras comunistas que hoy perviven, e incluso los grupos terroristas como ETA o como las Baader-Meinhof en Alemania o las Brigadas Rojas en Italia, pues son herederas de ese terror, de esa visión totalitaria del asesinato en masa del enemigo político. Y todo eso viene de la Revolución Francesa. Las purgas de Stalin son hijas de la guillotina de Robespierre, y Auschwitz es hijo de las purgas de Stalin, es hijo de la visión totalitaria que tiene Marx. Entonces yo quería concentrarme en este elemento que ha sido muy poco estudiado, que es cómo se implementaron las leyes totalitarias para modificar un sistema democrático y convertirlo en otra completamente diferente. Además, sobre todo, teniendo en cuenta lo de actualidad que está esto. Se piensa, ¿no? Europa en ese sentido es muy arrogante y piensa que por el hecho de que tenga sistemas democráticos razonablemente consolidados, pues es impermeable cualquier tipo de ideología totalitaria. Entonces, creo que en estos momentos en España, en el que podemos presenciar cómo las leyes se están bastardizando, si se puede utilizar esa expresión, para darles un sentido completamente diferente al originario, es interesante estudiar cómo eso sucedió en Alemania y cómo la República de Weimar acabó mutando en el Tercer Reich. Aquí en España, evidentemente, las comparaciones se hacen desde una razonable distancia, pero está claro que España está sufriendo un proceso de cambio de régimen en el que se le está dando una interpretación diferente a las leyes, se están controlando los tribunales, se está amordazando a la prensa, se está hostigando a la oposición y poco a poco nos vamos convirtiendo en otra cosa. Entonces creo que a través del análisis de las leyes del Tercer Reich de la Alemania nazi, pues nos podemos acercar de manera más crítica a la realidad actual. Digamos que este libro te ha servido a ti en tu análisis, para analizar los mecanismos autoritarios que se están metiendo en las democracias europeas, y en este sentido, ¿cuál dirías tú, digamos, que es el elemento más alarmante de autoritarismo o de peligro para las democracias en Europa? Fundamentalmente dos: el control de la judicatura, lo que implica el control de los jueces y el control de los fiscales. De hecho, ayer declaró nuestro flamante fiscal general. Creo que eso ya habla por sí mismo. Y luego el control de la libre opinión de la prensa, de medios libres como este y de las redes sociales. Es decir, cuando en el foro de Davos va Pedro Sánchez y habla de que hay que menoscabar los discursos del odio y la máquina del fango, son eufemismos que se emplean para hablar de la libertad de expresión. Porque, hombre, este sujeto no es tonto, y como no es tonto, no va a ir allí al foro de Davos a decir vamos a sacar leyes para acabar con la libertad de expresión. No, lo que hace es decir que el que se expresa libremente, en el fondo, se expresa en función de unas ideas que son negativas para la democracia, y como él representa la democracia y la oposición pues representa la dictadura, hay que acabar con esa máquina del fango que lo que hace es ir en contra del gobierno democrático. Y Milei, sin embargo, lo dije además hace poco, fue allí a hablar precisamente de libertad de expresión, con lo cual creo que cualquier observador mínimamente crítico dice quién habla de acabar con la libertad y quién habla de extenderla. Entonces, eso es muy peligroso, porque si tú controlas a los tribunales, controlas a la judicatura, controlas a los fiscales, cuando a ti te estén amordazando en tu libertad de expresión y vayas a someterlo a un tribunal, ese tribunal controlado, al final, ¿a favor de quién va a fallar? Va a fallar a favor
de quien quiere menoscabar la libertad, no a favor de ti, que eres la víctima de ese menoscabo. Y creo que eso es un peligro por el que la Unión Europea se está deslizando. Hace poco, de hecho, se anularon las elecciones en Rumanía. Es cierto que lo hicieron los propios órganos judiciales rumanos. Pero, sin embargo, los órganos europeos se pronunciaron a favor de eso. Quiere decir que en ningún momento le metieron un palo a los tribunales rumanos, sino que en todo caso dijeron que, bueno, que perfecto. Y un excomisario europeo dijo hace poco que, bueno, que en el caso de que Alternativa por Alemania, el partido soberanista, pueda eventualmente ganar las elecciones, pues que, bueno, que igual se plantean hacer lo mismo. O sea, usted me está diciendo que hay que votar correctamente, y si no vota correctamente, vota mal. Pues como en Alemania nazi y en la Unión Soviética, ahí había elecciones, pero claro, elecciones de partido único en las que todo el mundo tenía que votar correctamente. Pues los referéndums durante el franquismo, se votaba la opción oficialista, y si usted no vota la opción oficialista, pues entonces es que no es democracia. Volviendo un poco al tema del libro, ¿de qué trata exactamente? Parece que el libro tiene dos partes, ¿no? Una que está dedicada al tema jurídico y otra que es un análisis más ideológico y en cuanto a las ideas del nacionalsocialismo alemán. ¿De qué trata? Y luego es un libro asequible a todo el público porque, si no me equivoco, es como el análisis del derecho penal en la Alemania nazi, ¿no? A ver, el libro está construido en una estructura piramidal, en el sentido de que va de lo más general a lo más concreto. Entonces, al principio se trata de explicar en qué consiste la ideología nacionalsocialista, qué es el nazismo. Cuando tú dices que alguien es un nazi, realmente, ¿qué significa eso? Luego, cómo funciona el Tercer Reich como régimen, como dictadura, como sistema, que era algo muy diferente a lo que la gente cree. Luego analiza lo que es la producción legal del nazismo, se pasa a la producción penal, cómo se emplea el derecho penal para la eliminación de determinadas categorías de sujetos, no solamente de los judíos, sino también de los homosexuales, también de los gitanos, de los eslavos, de la vida indigna de ser vivida, de los retrasados mentales, gente que tenía problemas de esta índole, que el régimen consideraba que eran enemigos objetivos, es decir, perteneces a una categoría de sujetos que no interesa al Estado, y por lo tanto el Estado, para sanearse, te elimina. Y luego finalmente se concentra en cómo eran los juicios en la Alemania nazi. A ti en la Alemania nazi te trincaban, hablando mal y pronto, robando una pandereta en un bazar, en el caso de que los hubiera, y bueno, te sentaban en el banquillo. ¿Y qué pasaba cuando te sentaban en el banquillo? ¿Cómo funcionaba un juicio en la Alemania nazi? ¿En qué criterio utilizaba un juez para juzgarte? Y es curioso esto, porque el criterio que empleaba el juez no era el hecho de que tú fueses culpable o no del delito, sino de que tú hubieses actuado en función del sano sentimiento del pueblo. Es decir, si tú cometes un delito, pero lo haces en favor de la causa, por ejemplo, un agente de las SS que liquida a un enemigo político, pues no es un crimen. Pero si tú actúas en contra del sano sentimiento del pueblo, es decir, tú eres una persona que, digamos, no comete un delito como tal, pero actúa en contra del Estado Nacional Socialista, entonces sí te condenan. Me preguntaba si el libro era asequible o no para el conjunto del público. Hombre, es un libro especializado. No es un libro que uno se vaya a llevar a la playa, siendo sincero, o se lo lea antes de acostarse. Yo he tratado de hacerlo lo más ameno posible, pero está claro que es un libro de investigación. Y es un libro que trata de aportar algo a la comunidad científica. En esta investigación tuya, ¿cuál dirías tú que es el origen del nazismo, de la ideología nazi? Pues la ideología nazi, contrariamente a lo que la gente pueda pensar, no es una ideología conservadora ni contrarrevolucionaria, al revés, es una ideología socialista y revolucionaria. De hecho, su origen es muy dispar, porque como su propio nombre indica, aunque parezca una obviedad, aúna elementos nacionalistas y elementos socialistas. Es algo así como una especie de comunismo nacionalista, resumiéndolo mucho. Y el nazismo surge después de la Primera Guerra Mundial, como en Italia surge el fascismo, pero es diferente. Y de hecho Hitler, al principio, antes de meterse en el DAP, en el Partido de los Trabajadores Alemanes, él había estado trabajando para la República Soviética de Bavaria. Cuando desaparece el Segundo Reich alemán, cae el imperio y se proclama la República, los comunistas soviéticos, que en ese momento están al mando de Lenin, pues lo que hacen es promover la revolución dentro de las fronteras. Ellos invaden Polonia en 1920 y la idea es enlazar con la revolución comunista y socialista
que estalla en ese momento en Alemania. Entonces, Lenin se las promete muy felices. Le dice, bueno, esto no pasa nada, a los polacos nos los quitamos de en medio aquí rapidito, llegamos a Berlín y en poco estamos ya en el Canal de la Mancha. ¿Qué es lo que sucede? Esa revolución no es general, porque el gobierno socialdemócrata de esa República de Weimar incipiente lo que hace es destruir, reprimir esas revoluciones comunistas. Bueno, y en Bavaria dan lugar a un Estado comunista, muy efímero, pero bueno, un Estado comunista al fin y al cabo. Y el regimiento de Hitler trabaja, no todos los soldados de ese regimiento, pero sí algunos, trabajan para esa república comunista. Y Hitler es uno de los soldados que trabaja para esa república comunista. De hecho, a él lo nombran como una especie de delegado, de representante del Consejo de Soldados. No un cualquiera, sino el enlace de los soldados con el gobierno comunista bávaro. Entonces, no era un accidentalista, sino Hitler era un tío que tenía una ideología colectivista de izquierdas. Entonces, cuando esa revolución es reprimida, Hitler dice, joder, pues ahora realmente estoy jorobado. Estoy jorobado porque, claro, a mí me van a reprimir también, a mí me van a censurar, a mí seguramente me vayan a juzgar por haber apoyado a esta gente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone al servicio de las nuevas autoridades para espiar a diferentes partidos y delatar a sus compañeros. Y a él lo mandan a espiar al DAP, al Partido de los Trabajadores Alemanes. Que las nuevas autoridades decían, bueno, eso del Partido de los Trabajadores suena muy comunista, vete allí y nos cuentas qué es lo que hay. El tío va allí y se da cuenta de que no es un partido comunista, es un partido pangermanista y racista, que de hecho estaba vinculado a la sociedad Thule, que era una especie de sociedad mística de carácter antisemita. Y entonces Hitler va allí e interviene en esas reuniones y entonces ya decide quedarse como militante del DAP. Y una vez que él se convierte en militante del DAP y se hace con el control progresivo del partido, pasa a denominarlo el NSDAP, de Partido de los Trabajadores Alemanes, lo convierte al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Y es en ese momento cuando él aúna los elementos nacionalistas del DAP con los elementos socialistas en los que él creía, y crea esa especie de constructo ideológico que es el nacionalsocialismo, que es una ideología socialista, revolucionaria, aunque también nacionalista. De hecho, el mismo Goebbels decía que sus propios maestros eran el marxismo. Es decir, es como una especie de marxismo nacionalista antimarxista. ¿Por qué? Porque ellos son nacionalistas. Los comunistas soviéticos son internacionalistas. Por eso las diferencias que hay entre ambas ideologías son mucho menores que sus semejanzas. Cuando tú te ves a una persona de Izquierda Unida o de Podemos decir, es que eres un nazi, pues lo que demuestra es que el que está emitiendo ese juicio es un iletrado, porque debería de saber que una persona de Podemos o una persona de Izquierda Unida está más cercana a lo que Hitler planteaba que seguramente el objeto de su invectiva. ¿Tú a qué achacarías, digamos, la diversa propaganda o la percepción que tenemos en general? Porque nadie tiene el valor de autoproclamarse nazi. De hecho, tú piensas en un nazi, una persona deplorable, ¿no? Lo más rastrero que ha dado la historia de la humanidad, y sin embargo hay gente que va tan feliz de campante proclamándose comunista y extendiendo los valores del comunismo. Eso se puede explicar de una manera histórica y propagandística. ¿A qué me refiero con esto? Histórica porque el Tercer Reich cayó de manera violenta tras perder la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo el comunismo no. De hecho, la Unión Soviética no cae de manera violenta. Entonces, al no caer de manera violenta, nadie ha podido ir a territorio ruso o de las repúblicas soviéticas a ver exactamente qué es lo que pasó allí. Digamos que los muertos se quedaron en el armario. Todo el mundo vio los campos de concentración y los campos de exterminio. Tú puedes ir a visitar Auschwitz. De hecho, hay gente que va allí a frivolizar y a hacerse selfie en la tumba donde murieron millones de personas, lamentablemente. Pero, sin embargo, aunque todo el mundo conoce el Holocausto, pero si preguntáramos a los oyentes de aquí, ¿alguien conoce el Holodomor? Pues casi nadie. ¿Por qué? Porque el Holodomor fue el asesinato por hambre, por exterminio físico, operado por los comunistas soviéticos durante la época de Stalin contra Ucrania. Bueno, y de hecho se mataron allí casi tantos o más judíos, más ucranianos, que judíos mató Hitler. Con lo cual, a ti te suena Auschwitz, pero no te suena el Holodomor. Viene a demostrarse eso. Los comunistas no cayeron violentamente, con lo cual nadie ha podido realmente acercarse
a la realidad palpable que eso ha supuesto. Y luego la propia maquinaria del movimiento comunista internacional, la Comintern y los partidos comunistas que pertenecían, digamos, a esa internacional comunista, siempre se afanaron en blanquear la ideología del comunismo y en plantearlo desde una especie de desequivalencia moral. Es decir, el nazismo cuando mata, mata porque es malo. Y como es malo entero, cualquier crimen que cometa un nazi es execrable. Pero el comunismo, como en el fondo pretende la mejora de la humanidad, pues es algo así como crímenes aceptables porque, hombre, errores se cometieron. Es como, no es lo mismo el tío que va con la vajilla y la rompe deliberadamente que el que va y se le cae algún que otro plato. Entonces, haciendo esa especie de disociación, ellos dicen, nosotros como en el fondo somos buenos, se nos tienen que aceptar todos los crímenes que cometamos. Pero sin embargo, como un nazi es intrínsecamente malo, pues entonces todo lo que haga es malo per se. Y como los partidos comunistas hoy en día tienen una presencia mediática enorme, lo vemos aquí en España, a nadie se le ocurre censurarlos igual. Por ejemplo, que el Partido Popular hiciese coalición con una formación abiertamente nazi, no pseudo-nazi o neonazi, sino abiertamente nazi, pues sería una auténtica locura, sería una aberración. Pero sin embargo, Pedro Sánchez puede hacer una coalición con comunistas, con gente que admira a Lenin, que admira a Stalin, o que no condena al comunismo como ideología, es más, ni siquiera condena a ETA, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la gente considera a los comunistas como algo así, eso, como digamos, la Pepsi de la Coca-Cola, ¿no? Matan, pero en el fondo son buenos. Y ese mito sigue existiendo a día de hoy, y a la vista está. Históricamente el nazismo tuvo relaciones muy importantes, ¿no?, con el fascismo. Evidentemente el italiano, habría que ver si Franco se le podría catalogar como fascista. ¿Es lo mismo el nazismo que el fascismo? No, de hecho, en muchos aspectos son opuestos. Yo sostengo en esta obra, en este libro, que el nazismo es más parecido al comunismo que cualquier otra cosa. Porque una cosa es el ornamento, el exterior, ¿no? Tú ves los brazos en alto y las pancartas y los discursos, entonces el atrecho, por así decir, sí es más semejante. Pero el tuétano no, porque el fascismo nace como un movimiento sincrético, es decir, un movimiento que reúne diferentes piezas a nivel filosófico, bebe de todas las fuentes filosóficas, lo reúne en un totum revolutum y te saca el fascismo, que es una especie de ideología que lo que quiere es un estado tutor. No totalitario como tal, sino estado tutor que disciplina la vida, pero permite que diferentes corrientes, controladas por el Estado evidentemente, pero sigan de alguna forma coexistiendo. Por eso, cuando cae Mussolini, no hace falta desfascistizar Italia, porque el fascismo había sido muy superficial. De hecho, Mussolini cae porque el fascismo nunca fue totalmente totalitario, valga la redundancia. Existe un consejo fascista que podía destituir a Mussolini. El rey Víctor Manuel, de hecho, es el que destituye a Mussolini como primer ministro. Eso era impensable en el tema de Hitler. Hitler no tenía ningún contrapoder que pudiese eliminarle. De hecho, lo intentaron con lo de la Operación Valquiria los propios militares y no fue posible. Y no hablemos ya de la Unión Soviética. Ni Stalin ni Lenin tienen ningún contrapoder. El fascismo no busca tanto la disolución del individuo en el Estado como que el individuo opere dentro del Estado. Pero sin embargo el nazismo no bebe de las tradiciones jurídicas o filosóficas occidentales. Es algo así como una especie de paganismo nórdico místico anticristiano. Mussolini firma los pactos de Letrán con el Vaticano, y se crea la ciudad del Vaticano. Pero sin embargo el nazismo es anticristiano, aborrece de los valores cristianos. De hecho, un plan que tenían los nazis era eliminar las iglesias cristianas cuando ganasen la guerra. No podían hacerlo en ese momento. Igual que la Unión Soviética. Si por algo se caracterizó la Unión Soviética fue por la persecución religiosa. Y luego el nazismo es antiestadalista. Es decir, el nazismo funcionaba con una especie de lucha de todos contra todos, en las cuales la capacidad omnímoda del líder era la que lo hacía armónico hasta cierto punto. Eso en el fascismo no existía. Y con lo del tema del franquismo comentabas tú, ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Hoy en día se utiliza el término fascista y franquista como si fuese un sinónimo, pero el franquismo no era nazi, el franquismo era otra especie de constructo surgido a raíz de la guerra civil que reunía lealtades en torno a un solo hombre, que era Francisco Franco. Por eso cuando Franco muere, desaparece el franquismo.
No hay franquismo como corpus ideológico. Veía de fuente de los tradicionalistas carlistas, elementos de la falange, de los monárquicos conservadores, de los tecnócratas de l'Opus Dei, y Franco fue como una especie de gran equilibrista. En función de cómo fueran las cosas a nivel internacional, él se iba escorando un sentido o en otro. Pero el franquismo nunca fue revolucionario, era conservador y católico. No tenía nada que ver con los ideales socialistas revolucionarios. De hecho, al franquismo le repelían esas cuestiones. Y tanto es así que el franquismo tuvo que yugular los elementos más revolucionarios de la falange, porque no estaba de acuerdo con ello. Con lo cual, ¿qué es lo más parecido que pudiera haber hoy al franquismo? Pues partido de carácter reaccionario. Pero ¿qué podría haber hoy que fuese semejante al nazismo? Partido de carácter revolucionario. Estamos celebrando en estos días, ¿no?, el aniversario de la liberación de Auschwitz por parte de las tropas soviéticas. Realmente Stalin y su ejército fueron los libertadores de este campo de concentración y de otros tantos en Alemania. Pues fíjate, Diego, un dato que conoce muy poca gente es el hecho de que cuando los soviéticos llegan allí, los soviéticos no llegan allí como libertadores, los soviéticos llegan allí como ocupantes. De hecho, se calcula que el Ejército Rojo violó y mató a entre 1 y 2 millones de mujeres en su avance hacia el corazón del Tercer Reich. Y uno podría decir, bueno, pero es que como los alemanes entraron allí y hicieron una escabechina, pues es lógica esa venganza. No es así, porque los soldados soviéticos violaron y mataron incluso a las reclusas esqueléticas de los campos de concentración. Con lo cual está claro que poca venganza podría haber contra una mujer que había padecido el tormento en Auschwitz. Lo hacían porque era la cultura política que tenían. No nos olvidemos de que Alemania y la Unión Soviética se habían dividido Polonia y el este de Europa. Lo que pasa es que por un problema en el funcionamiento de esa alianza, Hitler acaba invadiendo la Unión Soviética, invadiendo a Stalin. Pero claro, cuando los soviéticos llegan allí, lo que hacen es sustituir una dictadura por otra. Fuera los campos pardos, pero llegan los campos rojos. Y Auschwitz, cuando el Ejército Rojo lo ocupa y libera a los judíos, entre comillas, porque lo que hace es abrir las puertas y decir, ahora os buscáis la vida, pero buscaoslas en el este, porque aquí no os queremos tampoco. Nos vamos a liquidar como los alemanes, pero que sepáis que aquí no sois bienvenidos. Así que iros, pero iros al este, al oeste. Y colocan a Auschwitz a funcionar dentro del sistema de campos del Gulag. De hecho, Auschwitz se pasó mucho más tiempo siendo un campo de concentración soviético que siendo un campo alemán. ¿Y para qué utilizaron los soviéticos este nuevo Auschwitz comunista? Pues lo utilizaron para retener y liquidar a sus enemigos políticos, porque Auschwitz estaba en Polonia. Cuando llegan allí los soviéticos, de Polonia democrática nada. Polonia se convierte en un estado comunista. ¿Y lo que hace el nuevo gobierno polaco controlado por los soviéticos? Pues coger a todos los que habían peleado contra los nazis y meterlos en ese campo. De hecho, el día de condena del totalitarismo en la Unión Europea está fechado el día de la ejecución de un señor que se llamaba Witold Pilecki. Witold Pilecki era un opositor político al nazismo que había tenido contacto y formaba parte del Armia Krajowa. El Armia Krajowa era el ejército nacional polaco, que era un auténtico ejército de la resistencia que peleó contra los nazis. Cuando llegaron allí los comunistas, también se opusieron a los comunistas, y los comunistas acabaron con ese ejército. Y a los principales líderes de ese ejército polaco de liberación nacional los liquidaron, los reprimieron y los exterminaron. Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo que sucede en Europa del Este no es una liberación, es una nueva ocupación. Tanto es así que para Europa del Este, la guerra mundial no termina en el 45, termina en el 89, cuando cae el muro de Berlín. Y por eso en Europa del Este odian tanto a los rusos. Porque tengamos en cuenta que mucha gente que padeció el terror rojo todavía está viva. Y dice, no, es que veréis, que invadan Ucrania a mí me hace temblar. Porque si mañana tienen apetencias por los estados bálticos o por Polonia, yo sé cómo funciona esta gente. En Auschwitz hay referencia, digamos, a este terror rojo que se vivió allí, o es una parte de la historia que no se refleja quizás en el... Nada. Auschwitz está consagrado, y es lógico que sea así, al terror nazi. Pero creo que también debería, si de crearse un apartado, o al menos hacer una referencia
a ese otro terror que hubo. Porque entonces estaríamos diciendo que en función de quién fuese el ejecutor, hay víctimas de primera y de segunda división. Que es, por ejemplo, lo que se pretende aquí en España con el tema de la guerra civil y de la memoria histórica. Ahí tenemos, por ejemplo, a algunos historiadores que han llegado a decir que, bueno, que comprenden el dolor de las víctimas, pero que no es lo mismo las víctimas asesinadas por el gobierno democrático de la Segunda República que las víctimas del franquismo. O sea, usted me está diciendo que si te meten un tiro en la nuca, no es lo mismo que lo haga una ideología que lo haga otra. Bueno, pues el que piensa así está demostrando su catadura moral nula. Porque si a ti te reprimen, da igual por la ideología que se haga. Y que no una ideología defendía la libertad y otra la dictadura. Defendían los dos la dictadura. Con lo cual, si Auschwitz se consagra al horror nazi, también debería de tener un apartado consagrado al horror comunista. Como por ejemplo en algunos museos, en Lituania por ejemplo, yo estuve allí hace poco y estuve visitando el museo del KGB de allí. Esa prisión, que era la prisión central, primero fue una prisión comunista, cuando fue ocupada Lituania en virtud del pacto germano-soviético, luego fue la sede de la Gestapo allí, cuando fue ocupada por la Alemania nazi, y cuando fue reocupada otra vez por los soviéticos, se convirtió en la jefatura del KGB lituano. Bueno, pues si uno va a ese edificio, están comparadas ambas dictaduras constantemente. Es decir, tú tienes un apartado en el que puedes ver el nazismo y otro apartado enfrente en el que tú puedes ver el comunismo. Y el museo te deja que tú saques tus propias conclusiones. Nada de eso existe en Auschwitz. La gente tiene que tener libertad para socorrer su propio juicio, porque todas las víctimas valen igual, independientemente de quién sea el verdugo. Sí, ciertamente los europeos del este tienen una conciencia del comunismo y una concepción del comunismo, digamos, mucho más viva, ¿no? Mucho más fuerte que la que tenemos nosotros. Pablo, para ir poniendo fin a la entrevista, sí, se suele decir, y sobre todo por lo que es realmente la maquinaria del fango de Sánchez, ¿no? Todos sus medios de comunicación sectarios y regados con dinero público en abundancia dicen que Vox es un partido nazi. Esta mañana, que venía haciendo un ejercicio de estoicismo heroico, escuchando la tertulia de la cadena SER, estaban llamando a Santiago Abascal nazi porque había copiado parte del discurso de Trump sobre la inmigración, ¿no? Pero nazi tal cual, no es que me lo estoy inventando. ¿Es Vox un partido nazi? ¿Hay en España algún partido pequeño o grande que defienda esta ideología o que pueda relacionarse en algunos aspectos con ella? Bueno, en primer lugar tengo que decirte, Diego, que me solidarizo completamente contigo, porque haber tenido que escuchar todo eso realmente te ha debido de generar algún tipo de daño cerebral, sí, importante, ¿no? Y yo espero que te recuperes pronto de él, porque es que, pero vamos, ya fuera de broma, tengo que decir que eso es lo que demuestra que estos periodistas pues no manejan, como mínimo no manejan la materia de la que están hablando, ni en un sentido ni en otro. Es decir, no saben lo que es el nazismo, no saben lo que es Vox y no saben lo que es Trump, ¿eh? Porque deberían de tener en cuenta que Vox es un partido de carácter soberanista, como también lo es Trump. Entonces, el soberanismo en todo caso es más democracia, porque lo que trata ese planteamiento, trata esa ideología, es precisamente de que el pueblo pueda tener un control mucho más estricto sobre los gobernantes y que estos no estén sujetos ni a ideologías liberticidas ni a los intereses de potencias extranjeras. De hecho, si a Vox hubiese que calificarlo de alguna forma, yo lo calificaría como un partido constitucionalista. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que muchas de las iniciativas judiciales que han acabado, de alguna manera, poniendo de manifiesto las ilegalidades del gobierno, sobre todo con lo del tema de la pandemia, los estados de alarma que en el fondo no eran estados de alarma y que se hizo todo eso para saltarse el control parlamentario. Vox quiere cambiar la Constitución, pero es totalmente legítimo que un partido quiera cambiar la Constitución. El mismo Partido Socialista quiere cambiarlo. Decimos que el Partido Socialista es un partido nazi, pues evidentemente no. Pero si hay un partido que realmente ha estado defendiendo los ataques que se han producido contra el Estado de Derecho español, en todo caso ha sido Vox. Ahí el PP ha sido mucho más timorato. Entonces, Vox es un partido de la Constitución. ¿Quiere cambiarla? Sí, pero por ahora es el que la está defendiendo ante el gobierno. Es decir, es el partido que ahora realmente está haciendo una oposición contundente y furibunda como se le tiene que hacer al gobierno de Pedro Sánchez. Y decir que Donald Trump es un nazi, hombre, creo que es una auténtica locura,
porque Trump ya ha gobernado durante 4 años Estados Unidos y está claro que Estados Unidos es una democracia. Trump no es antisemita, para empezar. Quienes acusan a Trump y a Vox de ser nazi sí son antisemitas. Si hay aquí unos partidos, y me arriesgo a que lo que vaya a decir ahora mismo suene polémico, pero mentiría si dijese lo contrario. Si hay partidos aquí hoy en día que se parecen al nazismo, son precisamente los partidos del gobierno. ¿En qué sentido? En que está claro que el antisemitismo que tienen es militante. Con lo del tema de la guerra en Gaza ha quedado claro el odio brutal que le tienen a los judíos. Y eso tiene que ponerse de manifiesto ahora en el aniversario de la liberación de Auschwitz. Luego son unos partidos que abiertamente quieren cambiar el sistema de libertades, quieren eliminar los derechos de los individuos y quieren convertir a España en otra cosa diferente. Con lo cual, por ahora, está claro que Trump no ha intentado eso en Estados Unidos. Vox no ha intentado eso en ninguno de los gobiernos autonómicos en los que ha tenido responsabilidad institucional. Con lo cual, vámonos a los datos y seamos rigurosos. Pero claro, ya el término nazi-fascista se ha banalizado hasta tal punto que cualquiera es un nazi o un fascista. Tú y yo, Diego, somos nazis sí. y fascistas para cualquiera de esta cuerda ideológica que nos esté escuchando. Muy bien, pues vamos a agradecer a Pablo, desde luego, la entrevista. ¿Dónde podemos comprar el libro? Si ustedes quieren, digamos, aumentar sus conocimientos sobre el nazismo y ser capaz de analizar la actualidad política como Pablo, pues compren el libro, porque aunque no es un libro para descansar, sino de estudio, seguro que les va a ayudar a ser unos buenos analistas políticos. ¿Dónde lo podemos comprar? Pues el libro se puede adquirir en la página web de la editorial Última Línea, y realmente en todas las superficies, principalmente Casa del Libro, FNAC. Es un libro que se distribuye en todas las superficies y además vamos a realizar 2 presentaciones principales. Una que se va a hacer en Sevilla el próximo día 6 de marzo y luego otra que se hará en Huelva seguramente para mayo, que ya está cercano el verano, hace calor y es un buen momento para irse uno a ver una presentación y luego tomarse una cervecilla si se tercia. Pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Diego. ¿Listo? Es que este tío es un crack. Yo no sé, ¿tú lo llevas al Parlamento? Joder, pues sí, ¿eh? Lo llevas al Parlamento y no le dura allí un tío ni 10 segundos.